Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este día. Tenemos fases de la verdad presente. Durante la semana hemos estado analizando este tema y quisiéramos que el día de hoy ustedes sean parte de este desarrollo. Vamos a desarrollar la lección de la escuela sabática que hemos tenido durante toda la semana y que punto a punto nos hemos enterado de muchas cosas grandiosas. Quisiéramos orar. Ahí donde ustedes están, inclinen su rostro y si pueden arrodillarse, háganlo. Así podamos comunicarnos con nuestro Creador. Padre bendito, le agradecemos por su infinito amor que tiene para con nosotros. Ayúdenos en esta mañana. Queremos tener un estudio más, una lección más que aprender. Y quisiéramos la presencia de su Espíritu Santo. Abra la mente y el corazón de sus hijos. Y que cada uno de sus hijos entienda, Señor, lo que es este estudio. Gracias por todo. Oramos por esos lugares que están, Señor, teniendo dificultades, esos países que están en guerra. Oramos para que usted tenga ese poder y los pueda convertir a esa gente que le está buscando. Le pedimos en súplica en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, tenemos fases de la verdad presente. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, dice el apóstol Pedro. Había una verdad presente, una verdad que en este tiempo tenía especial importancia. En los días de Cristo, de Pablo, de Lutero, igualmente hay una verdad presente para la iglesia actual. Dice Señales de los Tiempos, 21 de junio de 1883. Una verdad presente tenemos para este tiempo. Los tiempos de Cristo, los tiempos del apóstol Pablo, los tiempos de Martín Lutero y los tiempos de esta iglesia actual también tiene una verdad presente. Vamos al desarrollo, pero antes del desarrollo quisiera leer Primeros Escritos en la página 63. Tiene algo interesante que decir. Son muchas las verdades, las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Pero hoy la verdad presente es lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de los mensajeros que se desvían de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienen a unir al rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra, pero hay algo que necesita el rebaño. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, hay muchas preciosas verdades que contiene la palabra, pero hay una que tiene en consideración, es la verdad presente. ¿Sí? Temas como el santuario, como las 2300 tardes y mañanas, tenemos la ley de Dios y la fe de Jesús, o los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay muchos temas en los cuales podemos centrarnos y predicar para este tiempo. Dice la primera pregunta, entramos llenamente al desarrollo donde tenemos para este día. ¿Qué deberíamos aprender de la verdad presente de los días apostólicos? ¿Qué es lo que deberíamos aprender de la verdad presente de los días apostólicos? Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Entonces, dice el texto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado
y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, dice el apóstol. ¿Y qué ha visto y qué ha anunciado? Vamos a ver lo que dice el testimonio en Hechos de los Apóstoles, página 415. Cuando después de su ascensión de Cristo, el Espíritu Santo trajo sus enseñanzas a la memoria de los discípulos, se despertaron sus sentidos dormidos. El significado de esas verdades iluminó sus mentes como una nueva revelación. Y la verdad pura y sin adulteración se hizo lugar. Entonces la maravillosa experiencia de la vida de Cristo llegó a ser suya. Hermanos, los apóstoles en la época que recibieron el poder del Espíritu Santo, sus sentidos despertaron. Eran, como podríamos decir, gigantes que estaban dormidos, que cuando llegó el momento de despertar a través de la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo, fueron convencidos y dieron todo lo que tenían en la proclamación del Evangelio. ¿Qué deberíamos aprender de la verdad presente de los días apostólicos? ¿Qué deberíamos aprender? Que despertaron sus sentidos dormidos. ¿De nosotros también podrá ser eso? ¿Despertar nuestros sentidos dormidos? ¿Seremos gigantes que estamos dormidos, teniendo un potencial únicamente favorable para la predicación de este mensaje? Posiblemente que sea así. Entonces, tenemos también una pregunta más. ¿Por qué Pablo era tan entusiasta sobre la verdad presente? ¿Por qué el apóstol Pablo era tan entusiasta sobre la verdad presente? Efesios 3, del 3 al 6. Efesios 3, del 3 al 6. ¿Sí? Entonces dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice que por los tiempos ha sido un misterio para el apóstol, y que ha sido dado a los gentiles, y son coherederos, miembros de su cuerpo, de su mismo cuerpo, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Este misterio, que durante las épocas que ya pasaron, muchos de los patriarcas y profetas no tuvieron el privilegio de recibir, que fueron revelados a un apóstol que se considera el menor de todos, y que fue revelado a los gentiles, que prácticamente era un pueblo distinto o distante a nuestro Señor. Entonces dice el testimonio, le fueron revelados a Pablo misterios que han estado ocultos durante siglos, y se les dio a conocer tanto como pudo recibir de las formas en que actúa Dios y de cómo trata con las mentes humanas. El Señor le dijo a Pablo que debía predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Debía dar la luz a los gentiles. Este es un misterio que había estado oculto durante siglos. Comentario Bíblico Adventista, página 1107. Estaba oculto durante siglos. Muchos de los que pasaron no tuvieron el privilegio de recibir este precioso mensaje. Si bien es cierto, lo recibieron a su manera, pero no como se lo está dando ahora y que se le dio en su tiempo de los
discípulos. Por eso, mis queridos hermanos, ¿por qué Pablo era tan entusiasta sobre la verdad presente? Dice la respuesta: porque le fueron revelados los misterios de Cristo. Por eso fue tan entusiasta, porque le fue revelado los misterios de Cristo, los misterios que a los antiguos profetas, patriarcas, no se les fue revelado. Pero ellos lo conocieron de alguna manera, también lo conocieron el mensaje, pero no les fue revelado como les fue revelado hoy por hoy a este pueblo, hoy por hoy a esta humanidad. Tenemos una tercera pregunta. ¿Cómo nuestros días son similares a los de Noé? Mateo capítulo 24 del 37 al 39. Capítulo 24 de Mateo del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Qué tiene que ver nuestro tiempo como en los días de Noé? Estamos de la misma manera como en esos tiempos. Estamos viviendo la misma actitud como en los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? La gente se casaba, comía y bebía, y no se dieron cuenta hasta que el diluvio los cogió. ¿Es malo comer? ¿Es malo beber? ¿Es malo casarse? De ninguna manera. No es malo. Solo que cada parte llevada al exceso tiene su complicación. Comer en exceso es malo. Beber en exceso es malo. Casarse. Cada momento, divorciarse, volverse a casar, no es el plan de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos pues un terrible problema en este tiempo porque estamos viviendo como en los días de Noé. Como era en los días de Noé, vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Hermanos, los pensamientos de esos hombres eran completamente de continuo al mal. Si ellos querían algo, lo tomaban a la fuerza. Si ellos querían tener lo que se les daba por gana, entonces lo tomaban a la fuerza, aún quitando la vida a su prójimo. Era terrible lo que pasaba con ellos. Dice la pregunta: ¿cómo nuestros días son similares a los de Noé? Porque todos los designios del pensamiento es de continuo al mal. Así estamos. ¿Has escuchado algunas noticias en el mundo entero cómo se está relacionando con la vida humana? Los hombres cada día son más despiadados. Mujeres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres. Y no hay piedad en ellos, porque incluso ellos se pueden grabar y así tenerlo como una prueba para decir: mira lo que he hecho. No hay temor a Dios, no hay temor a nada. Están completamente en un desequilibrio mental que les va a llevar a la perdición. Estamos viviendo los días de Noé. Estamos viviendo esos tiempos difíciles de sobrellevar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Dice el deseado de todas las gentes que todos los pensamientos del hombre están solamente de continuo al mal. Página 587. Entonces vamos a una cuarta pregunta. ¿Qué representa el primer ángel de Apocalipsis 14? Apocalipsis 14, versos 6 y verso 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Este mensaje, el primer
mensajero. Lleva como mensaje principal el mensaje del Evangelio eterno. El mensaje que llevará la salvación para los seres humanos que se arrepientan de sus pecados. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, decían los que predicaban este mensaje. Muchos para esa época vendieron sus terrenos, sus casas, propiedades que ellos tenían, le pusieron a los pies de los discípulos. Pero conocieron ese evangelio que les llevó a llevar o a tener más luz. Muchos de ellos se quedaron en la oscuridad y un remanente prosiguió hasta el día de hoy y está presentando la verdad presente. Dice el conflicto de los siglos. En la profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo 14 de Apocalipsis se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra y a cada nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es el evangelio eterno? Es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es el mensaje del evangelio? Es el mismo Cristo personificado para esa época, siendo las buenas nuevas. Es el mismo Cristo que da libertad a los oprimidos y les da sanidad a los que están enfermos, les hace recobrar la vista a los que están ciegos. Es las buenas nuevas de salvación, el evangelio eterno. ¿Y por qué eterno? Porque no tendrá fin. Aún en el cielo seguirán aprendiendo los hombres y las mujeres, porque este evangelio no tiene fin. No hay fin para este evangelio, porque seguirá y seguiremos aprendiendo hasta que Cristo venga. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la respuesta, que representa el primer ángel de Apocalipsis 14, el mensaje del evangelio eterno. El mensaje del evangelio eterno. Eso es lo que representa el primer ángel. El mensaje del evangelio eterno. Vamos entrando a una penúltima pregunta. Pregunta quinta. ¿Por qué aquellos que predican el mensaje del primer ángel debieran aferrarse a la fuente de su fuerza? ¿Por qué no deberían aferrarse a la fuerza de Cristo, sino a la fuerza de ellos mismos, a la fuente de su propia fuerza? Vamos a ver lo que dice Mateo 28, 19 y 20. El libro de Mateo, capítulo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos queridos, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Quién tiene que ir a dar el mensaje? ¿Quién es el responsable de ir y compartir el mensaje a toda nación, tribu, pueblo y lenguas? ¿Quién es el hombre capacitado para ir? ¿Acaso no somos nosotros? ¿Por qué Dios no envió a ángeles a dar el mensaje? ¿Por qué en el tiempo de Cornelio el ángel no le dio el mensaje a Cornelio? ¿Por qué le mandó a llamar a Pedro para que Pedro diese el mensaje? Dice el testimonio. Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Los hombres que van a dar el mensaje tienen que ser con el mismo rasgo de aquellos a cuales van a salvar, con el mismo pecado posiblemente de aquellos a quienes van a salvar. Por eso se tendrá que entender a esos seres humanos. No puede venir un ángel a predicar. Entonces dice,
Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesita un Salvador a la vez divino y humano para salvar al mundo. Y a los hombres y mujeres han sido confiado el sagrado cometido de dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Hechos de los Apóstoles, página 109. ¿Acaso Cristo no se humanó para venir a dar este mensaje? ¿Acaso Él no tuvo que dejar su gloria en el cielo? ¿Y por qué lo hizo? Porque era necesario que lo humano con lo humano tuviera un encuentro. Y que el humano que esté caído pueda ser entendido por el que está levantado, está caminando, está completamente fuerte, poderoso en el Señor. Entonces dice, ¿por qué aquellos que predican el mensaje del primer ángel debieran aferrarse a la fuente de su fuerza? Porque solos los humanos pueden entender, porque solo los humanos pueden entender a otro humano. Porque solo los humanos pueden entender a otro humano. Porque si fueran ángeles, no sería igual. Un ángel no tiene, vamos a decir, la igualdad de un hombre. Por eso el texto dice, nos hiciste un poquito menor que los ángeles. No podría haber una conexión o una fusión entre dos seres humanos, sí lo puede haber, porque se entienden, porque son de la misma situación que se ha dado cuando nuestros primeros padres cayeron. Entonces, entramos a una última pregunta. ¿Qué es el mensaje de la verdad presente? ¿Qué es el mensaje de la verdad presente? Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17. Romanos, capítulo 1, verso 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos queridos, ¿has aprendido a vivir por fe? ¿Has conocido lo que significa la fe? ¿Has aprendido que durante los tiempos que has estado siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, necesitamos una herramienta para seguir? Es la fe. Y ser justificado por fe es la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el testimonio, Mensajes Selectos, tomo 1, página 459. Cristo es un Salvador resucitado, pues aunque estuvo muerto, ha resucitado y vive siempre para interceder por nosotros. Hemos de creer con el corazón para justicia y con la boca hemos de hacer confesión para salvación. Con el corazón para justicia y con la boca para hacer confesión. Los que son justificados por la fe confesarán a Cristo. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado y contaminado por el mal es la obra de la justificación. Este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. Transfiere sus pecados. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Transfiere sus pecados a Jesús. El representante del pecador, su sustituto y garantía, coloca sobre Cristo la iniquidad de toda alma que cree. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Encontramos en 2 Corintios 5:21. Mensajes Selectos, tomo 1, página
459. Hermanos, el tema de la salvación, el tema de la justificación por la fe. Quiero hacerte un ejemplo. Estaba Barrabás, Cristo y todo lo que lo acusaron. La culpa, quien tenía que morir por sus pecados, era Barrabás. Estaban dos presentes en esa etapa, un justo y un injusto. La pregunta es, ¿quién fue salvado o rescatado? Un injusto. ¿Y quién fue crucificado? Un justo. Dos ladrones cuando estaba nuestro Señor Jesucristo ya estaba crucificado. ¿Quién tenía que pagar la terrible consecuencia de sus pecados? Eran los dos transgresores. Pero ¿qué sucedió? Uno que representaba al mundo estaba muriendo por todos ellos. No solo murió por el ladrón en la cruz, no solo murió por algunos que se arrepintieron, sino por el mundo. Y el regalo que nos da es una vestimenta nueva. Hermanos queridos, antes de poner la respuesta, vamos a leer Zacarías capítulo 3 para fundamentar lo que estamos leyendo. Dice, verso 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Después de haber estado con una ropa sucia, que quiere decir que estabas en pecado, completamente distorsionada tu vida, el Señor a través de su Jesucristo te quiere vestir de ropas de gala, te viste de ropas de gala. Eso sucedió con muchos que se arrepintieron. Tal es el caso del apóstol Pablo, tal es el caso del ladrón allí en la cruz. Tal es el caso de Adán, de nuestros primeros padres que tuvieron y se arrepintieron y recibieron ese vestido de gala. ¿Qué representa ese vestido de gala? Es la justicia de Cristo, es el carácter de Cristo. Es el vestido que no lo podemos ver, que solamente Él lo ve. Queridos hermanos y amigos, tenemos algo importante que saber y algo importante que hacer. Dice que es el mensaje de la verdad presente, es el mensaje de la justificación por la fe, es el mensaje de la justificación por la fe, es el mensaje de la verdad presente para este tiempo. No hay otro mensaje. Este mensaje es el mensaje que nos dará a conocer el plan de salvación. Y cuando entendamos el plan de salvación, entonces estaremos con el Señor y nuestro corazón tendrá paz como un río. Entonces, yo quiero terminar leyendo el Testimonio para Ministros en la página 456, párrafo 3. Hay una pregunta muy importante. ¿Qué es la justificación por la fe? Ella responde y dice, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Tú recuerdas que cuando nuestros primeros padres cayeron,
estuvieron en una posición terriblemente de desesperación. Pero antes de eso, ellos fueron hechos a imagen y semejanza. ¿Y de qué material fueron hechos? Únicamente del polvo de la tierra. Ese mismo polvo se vuelve la persona, o ese mismo polvo, o a ese mismo polvo se vuelve la persona cuando Cristo se presenta para salvarle y justificarle a través de su fe. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, verdad presente para este tiempo es la justificación por la fe. A ese punto llegamos donde cada uno de nosotros como mensajeros debemos predicar. Que Dios les bendiga en este día y que cada uno de ustedes comprenda lo que significa el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la justicia de Cristo. Dios los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.